Sean todos ustedes bienvenidos a la sala del Honorable Consejo Universitario, licenciado Benito Juárez García, para ser testigos de la presentación del libro Temas Constitucionales e Históricos del general Enrique A. Enríquez. Nos acompañan en esta ceremonia el maestro Carlos Enríquez Escayón, hijo del general Enrique A. Enríquez, autor del libro. El doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El maestro Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Consejo de la Unión. El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59ª Legislatura del Estado de México. Y el doctor Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludamos con afecto la solidaria presencia de invitados universitarios que desde sus cargos contribuyen a los logros de esta universidad. Al gabinete universitario, decana, cronista, defensor de los derechos universitarios, integrantes de la 62ª Legislatura Federal, integrantes de la 59ª Legislatura Local, integrantes de la Facultad de Derecho, integrantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, familiares del autor, directores de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Gracias a todos por su presencia. Al inicio de esta ceremonia, escuchemos la exposición de motivos en voz del doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Me da una profunda emoción reencontrarme con quienes pertenecen a esta gran comunidad universitaria verde y oro. Saludo en primer término a quien dirige los destinos de esta administración, a mi amigo el doctor Alfredo Barrera Baca, rector de esta prestigiadísima institución mexicana. Saludo con mucho respeto y reconocimiento al doctor Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura, egresado de nuestra institución. Maestro Sadot Sánchez Carreño, director general del Instituto de Estudios de Derecho en Investigaciones Parlamentarias. Gracias, maestro. Nuestra cercanía en nuestro trabajo nos ha permitido tener muchos productos en materia editorial y la universidad, gracias a ustedes, ha tenido esa presencia tan necesaria en los grupos parlamentarios mexicanos. Maestro Carlos Enríquez Escayón, hijo del autor del libro general Enrique A. Enríquez. Saludo al gabinete universitario, a todos los alumnos y alumnas que el día de hoy se dan cita para conocer esta edición tan importante para la vida y la génesis jurídica de nuestro país. Decana universitaria, un gusto volver a reencontrarnos, señor cronista, a todos y a todos los universitarios. Con el polvo infinito con que está hecho el universo y todo lo que en él habita, se mueve o suspira, y de aquellas grandes elevaciones, ríos o planicies que igual contemplan el esplendor de los tiempos, de ese mismo polvo amasado con cantera, deviene el hombre, pero con una particularidad mayor, que está hecho de polvo pensante, de constelaciones que vibran, de mágica luz con que el iris se corona y da vida color a la esencia, al movimiento.
Nació el hombre de la idea y la idea se recrea en él. Tiene la enorme facultad de pensar, de asumir conocimiento y con talento y disciplina comprender y cuidar su entorno. Parte de esta tarea difícil de dar las cosas, de señalarlas y darles un peso específico y un sentido coherente, es responsabilidad del hombre. Si bien es cierto que los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, como afirmó el sabio maestro del Dantón de Tixtla, Ignacio Ramírez, en su célebre defensa en que ingresó a la Academia de San Juan de Letrán, no así corre la misma suerte el complejo social y humano que conformamos las civilizaciones. La gran convivencia humana, a través de los siglos que ha ocupado ordenar los propósitos, dar equilibrio a las particularidades, reconocer las diferencias y amalgamarlas, comprender lo diverso para llevarlo al plano del entendimiento, fusionar el desarrollo con el progreso y dar, además, la posibilidad de que cada ente que conforma lo social se desarrolle y se vuelva pleno hasta lograr un bienestar aceptable. Afirmo, sin temor a equivocarme, que han sido dos verdaderos triunfos que nos dejó la Revolución Mexicana como herencia y patrimonio. Dos ideas que se transformaron en instituciones, en carácter de un pueblo, en razón de conciencias, en directriz y roseta de entusiasmos, de principios y de apotegmas. Me refiero en primera instancia a la universidad pública, baluarte y cumbre más alta de la intelectualidad, donde se reconfiguran los conceptos, donde donde el hombre conoce su dimensión verdadera y busca acrecentarla para servir a la sociedad a la que pertenece, donde el pincel importa tanto como la música, la lírica o la literatura. Lo mismo significa el laboratorio científico que la poesía y la sublime cátedra que solo se configura aquí, en las aulas universitarias. En la universidad es un pensamiento de vocación y el ejercicio de la ciencia, el arte y la cultura aumentan siempre el valor y el amor a la patria. Por ello, la universidad tiene que ser fuerte y cada vez más grande. A quienes la amamos nos congratula el saber que va aumentando, por ejemplo, en los niveles de ranking internacionales y nacionales, esfuerzos que solo se logran con el prestigio de sus investigadores, de sus profesores y, por supuesto, de todos ustedes, sus alumnos. La proyección de la universidad es cada día mayor en todo el mundo y, por supuesto, en el país. Y es el concurso de todo cuanto al hombre le sirve y le hace bien, sin descuido del humanismo que tanto requiere hoy en día el entramado social. Las nuevas generaciones necesitan crecer en un ambiente más sano, en el que las diferencias naturales sean aceptadas con profunda naturalidad. Más allá de buscar invadir fronteras y poner muros, debemos desvanecer la distancia que hay entre un ser humano y otro, pues la igualdad y la equidad son aspiraciones que comienzan en la mente y se reflejan en los actos. Por ello, atendamos la mente de las generaciones que se están formando en este preciso instante en las aulas de la educación privada y en la universitaria pública, porque son ustedes quienes darán el balance entre un mundo más justo y más próspero. Aquí es donde enlazo el siguiente gran logro de la Revolución Mexicana, y es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conquista de mentes brillantes, de talentos inigualables, de personas que supieron labrar futuro, que se adelantaron al tiempo y a las circunstancias en que vivieron y se aventuraron a pensar en las generaciones de ahora. A ellos se les llama comúnmente visionarios, como lo fue el abogado, el liberal, radical, el académico, profesor, institutense, impartidor y procurador de justicia, al ser juez y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, toluqueño de nacimiento, universal por vocación, hombre de ímpetu y decisión, representó al entonces
Estado de México ante el Congreso Constituyente en Querétaro, que tenía la enorme encomienda histórica de forjar con el cincel de la verdad y el martillo de la historia a la Constitución política, y que no se diera como una estructura solamente de órganos del Estado, sino que fuera más allá, todavía más allá, que emprendiera lo inimaginable de ese entonces, que se atreviera a labrar los principios y dogmas, no solamente por crear un Estado, sino para delinear, dibujar y plasmar el concepto de una nación. La grandeza de nuestra Constitución, de la cual defiendo sus postulados, apareció como una iluminada y sublime perínclita cumbre, el punto más alto de la verdad. Si ya la Francia de Víctor Hugo, de los enciclopedistas Danton, Marat, Robespierre y Diderot, habían lanzado al mundo su importante declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y el mundo había cambiado su percepción del hombre, es hasta la Constitución mexicana de 1917 cuando se reafirma esa Carta Mundial y cobra sentido su mandato, que entonces en su artículo 17 expresaba: la ignorancia, el olvido o desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Es por ello que la Constitución de 1917, que ayudó a construir Enrique A. Enríquez, encontró el talento del eminente Andrés Molina Enríquez, el genio Francisco J. Mújica, de Cándido Aguilar y de Heriberto Jara. Hicieron que nuestro texto fundamental dejara de ser solo político y jurídico, sino que adquirió el carácter de social, laboral, agrario y por supuesto de educación, pero especialmente cuidando la parte dogmática que le dio sentido. Sostengo que la Constitución mexicana merece, cada vez que lo amerite, ajustarse a la dinámica social y del mundo. Debe seguir siendo vanguardia y, sobre todo, debe corresponder a las necesidades sociales. Pero estos cambios que ha tenido y debe seguir teniendo siempre deben de lograrse con el consenso general, partir de la base que es el pueblo, y solamente el pueblo el que la va a edificar todos los días. La universidad, que hoy alberga la presentación de esta obra y que me correspondió en su momento como rector inicial, hoy queda como testimonio de que el trabajo conjunto genera dividendos importantes. Agradezco, felicito y reconozco al rector de nuestra máxima casa de estudios, al doctor Alfredo Barrera Baca, por dar continuidad a proyectos tan esenciales para los universitarios y para el Estado de México. El esfuerzo debe ser siempre la piedra angular de la actuación de todos, porque todos estamos haciendo al Estado de México. Esta universidad, mi universidad, nuestra universidad, vuelve a auspiciar una obra trascendente. Y no debe de ser de otra forma, pues en la Casa del Hombre se estudia para robustecer la ley y hacerla cumplir con decisión y voluntad de futuro. Agradezco la siempre dispuesta participación del doctor Cruz Juvenal Roa Sánchez, amigo, legislador sensible, político comprometido, universitario formado bajo el crisol de la legalidad y quien siempre ha logrado posicionar sus ideas de forma clara y contundente para el beneficio social. Y por supuesto, una de las grandes muestras que el legislador hizo entonces en aquel 2009 es que mediante una iniciativa suya se logró inscribir el nombre de esta perínclita cumbre en la Constitución local. Muchísimas gracias por todo su trabajo, señor diputado. De igual forma, agradezco y reconozco el talento nítido y el estudio permanente que logra el doctor César Camacho Quirós, exgobernador de nuestro estado, legislador, catedrático, jurista y universitario de valor. Con ellos se aquilató la importancia de esta obra y se buscó rendir un homenaje sincero al constituyente Enrique A. Enríquez y con él a todo nuestro cuerpo normativo que da forma
al actuar mexicano de estos tiempos. Comunidad universitaria, tenemos frente a nosotros un reto mayor, el de privilegiar los deberes para respetar los derechos. He propuesto, al encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, resignificar los derechos del hombre, comenzando por la clara y coherente aceptación de los desafíos que tenemos y que siempre nos los da esta Constitución. Tenemos que encontrar las causas de los problemas de los feminicidios, de la tortura, de la trata, del maltrato al migrante, el abuso del poder que lacera a la mujer, a la niñez y la violencia que ha venido en aumento en los centros penitenciarios. Es momento de atender las causas, es momento de atender los porqués y no es momento ya de atender los cómo. El origen de estas conductas atípicas de la sociedad para proponer que con educación, cultura, arte, diálogo, entendimiento, comprensión y unidad social, sepamos que hablar para entendernos y para actuar siempre en consecuencias. La diferencia de personas, caracteres, ideologías, no debe de ser ya motivo de discriminación. Así lo estipula la Constitución en su artículo 1, fundamentalmente y derivado de las reformas del año 2011. La Carta Magna, que es rumbo y razón del pueblo y de su historia, nos demanda siempre acciones contundentes. Hagámoslo. Todo cuanto esfuerzo conjunto emprendamos será en beneficio de nosotros mismos. Dejo las reflexiones del jurista y rector de la Universidad Nacional, el doctor Jorge Carpizo. Nuestra Constitución contiene un proyecto nacional preciso y claro, el liberalismo social. Sus grandes tesis fundamentales son libertad, democracia y justicia social. Sabemos que hay que mejorar las leyes electorales, que hay que consolidar la protección de los derechos humanos, que hay que impulsar la procuración y la administración de justicia, que hay que elevar el nivel de vida de millones de mexicanos y que hay que lograr una mejor distribución de la riqueza nacional. La Constitución es así nuestro proyecto nacional. La Constitución es nuestra unidad dentro de la diversidad. La Constitución es la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios tendentes a perfeccionar a nuestra patria. La Constitución es la mejor garantía de conquistar una vida civilizada. La Constitución es el pacto jurídico, político y social sobre el cual se asienta la vida de los mexicanos. La Constitución es el baluarte siempre, pero siempre de nuestras libertades y aspiraciones. Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la voz el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59ª Legislatura del Estado de México, para hacer la presentación del libro Temas Constitucionales e Históricos del general Enrique A. Enríquez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con enorme gusto estoy el día de hoy aquí en esta sala de este honorable Consejo Universitario Benito Juárez, por 3 motivos. El primero, porque soy hijo educado de mi querida Universidad Autónoma del Estado de México. Eso lo digo y lo grito abiertamente. Y qué bueno que hoy esté aquí las y los estudiantes de nuestra querida universidad. Se vale soñar, sí se puede. Yo los invito a que todos los días demos lo mejor de sí para que el día de mañana seamos mujeres y hombres de bien. Por otro motivo, qué gusto estar el día de hoy aquí, porque precisamente mañana es el centenario de nuestra Constitución y en lo particular me toca ser constituyente, me toca ser diputado, me toca vivir este centenario. Y en tercer lugar, precisamente para platicar
de esta compilación de hermosas lecturas de este gran constituyente oriundo del Estado de México, mexiquense, toluqueño, Enrique A. Enríquez. Es un deleite disfrutar estas lecturas, cómo nos va llevando con estas redacciones que nos habla primeramente de la Constitución de 1814, con el derrocamiento de Santana, con las ideas, con el esfuerzo de aquel entonces de Hidalgo, de Morelos, y luego la Constitución de 1857, y finalmente la Constitución de 1917, que es la que nos tiene el día de hoy aquí. Por eso quiero agradecerle al señor rector, Alfredo Barrera Vaca, rector de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México, a quien agradezco el impulso que le ha dado y brindado a la difusión de este importante tema histórico y jurídico del país, la Constitución de 1917. Saludo a mi maestro, a mi amigo, a quien ha sido parte de darme los cimientos, las herramientas para hacer lo que soy el día de hoy. Por supuesto, me refiero al doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y rector de esta máxima institución durante la administración 2013-2017. También agradezco al maestro Sadot Sánchez Carreño, director del CEDIP de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Qué orgullo que se encuentre entre nosotros el maestro Carlos Enríquez Escalón, hijo del autor del libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad que debes de sentirte muy orgulloso de tu padre, de que fue el gran constituyente que nos ayudó precisamente a redactar nuestra Constitución. Quiero compartir con ustedes que en aquel entonces eran 15 distritos en el Estado de México, de los cuales también quiero hacer mención de otro gran constituyente, el papá del exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza, que junto con tu papá, Carlos Enríquez, hicieron un gran binomio para formar esta Constitución con más de 235 artículos. Por estos motivos me da mucho gusto estar el día de hoy aquí y sobre todo agradecer esta amalgama de la Cámara de Diputados Federal, de la Cámara de Diputados Local y por supuesto de mi querida Universidad Autónoma del Estado de México para exponer esta gran obra. A 100 años de distancia de aquella fecha en que México suturó la honda herida que causó nuestra revolución con la promulgación de la primera Constitución social en el mundo, debemos adentrarnos a conocer la historia jurídica que le da sustento a nuestro centenario de nuestra Carta Magna, orgullosos de que ha sido la hoja de ruta que nos ha permitido desarrollar instituciones, mantener la paz, impulsar el crecimiento económico, organizarnos política y gubernamentalmente, defender los derechos humanos de los ciudadanos y hacer palpable la auténtica justicia social. La Constitución ha sido verdaderamente nuestra guía durante 100 años, vigencia que con majestuosidad se cumple gracias al respeto irrestricto que durante un siglo la hemos refrendado y a las reformas paulatinas que se le han hecho con el fin de adoptarla a la modernidad, que representa nuevas formas de organización y de pensamiento, así como novedosas necesidades diversas propias del devenir social. Por ello, considero que festejar la Constitución implica reconocer su importancia desde dos puntos de vista. El primero, como una necesidad esencial para el Estado de Derecho, mismo que se vio derrumbado durante los años de la dictadura porfirista y durante la Guerra de la Revolución, sucesos que requerían como respuesta la implementación de un Estado constitucional que diera solución a las demandas sociales y permitiera el orden. Y en segundo lugar, debemos valorar su importancia después de su promulgación, es decir, su impacto ejercido durante los 100 años subsecuentes a aquel hecho histórico
del 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República, en Querétaro, puesto que a partir de ahí la reconstrucción del Nuevo México se pudo lograr. Quiero evidenciar con ello que la Constitución, como eje máximo de nuestra vida política, es un conglomerado de anhelos del pueblo mexicano, de heroicas batallas, de aportaciones de grandes pensadores, de ideologías diversas, de voluntades políticas, de ejercicios democráticos, de la aplicación del derecho, de la apuesta de todos los mexicanos por conformar un Estado armónico y progresista. Esta conformación se logró gracias al impulso de muchos mexicanos, quienes decididamente entregaron sus máximos esfuerzos por crear un documento rector que hasta el día de hoy nos rige. En el Estado de México, la figura de un prominente mexiquense surge como articulador de tales esfuerzos, a quienes estamos obligados a recordar, y es preciso retrotraer para dimensionar su grandeza. Me refiero, por supuesto, a don Enrique A. Enríquez, el ilustre profesor del Instituto Científico y Literario, el férreo liberal toluqueño, el jurista abnegado, al hombre de leyes que apostó siempre por la legalidad como el instrumento máximo para lograr el bienestar común. Enrique Enríquez se desempeñó como agente del Ministerio Público, juez y magistrado en el fuero de la guerra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, diputado en el Congreso Constituyente de Querétaro por el Estado de México. Fue justamente en el Constituyente de 1916 donde la sapienza del profesor Enrique Enríquez quedó demostrada al participar activamente en las discusiones del artículo 27 de nuestra Carta Magna, disposición jurídica que reconocía el valor de la propiedad, raíz y la importancia de esta en las manos de los más desposeídos, históricamente los campesinos de México. Intervino además en la ardua discusión del artículo 44. Si bien esta disposición hace referencia a la conformación del territorio nacional, fue un verdadero triunfo para los diputados mexiquenses, quienes defendieron con gallardía nuestro terruño. Lograron que la dimensión del entonces Distrito Federal quedara como hasta ahora, recuperando para los mexiquenses las regiones de Texcoco, Chalco, Tlanepantla, Zumpango, Otumba y Ecatepec. También intervino en la conformación del artículo 115, mismo que hace referencia a la naturaleza del municipio libre, a un eje sustancial del federalismo. Sin embargo, la obra cumbre de Enrique Enríquez fueron las publicaciones que impulsó en el diario El Nacional y en la revista El Legionario, para difundir la cultura jurídica entre los ciudadanos, especialmente los militares de la época. Esta decisión demuestra una sola cosa: solo a través del conocimiento de la ley es posible mantener un efectivo Estado de Derecho. Esta visión de educador de Enríquez tuvo resonancia y pertinencia en el México postrevolucionario, aquel que planteó a la educación social como motor del desarrollo nacional. Enrique Enríquez, mediante su ingeniosa pluma, tocó temas como las bases constitucionales de la época independentista, la transición que hubo en el México constituyente entre la Constitución de 1857 y 1917, y cómo el Partido Liberal logró imponer su influencia en la redacción del texto de 1957, sin que esto significara que el país ya tenía el ordenamiento jurídico que necesitaba para afrontar el reto de la vida independiente de los albores del siglo XX. Además, aborda la esencia de la Constitución de 1917 como expresión de la voluntad popular, resultado de una revolución exitosa, y de la visión de don Venustiano Carranza con una patria ordenada, donde la ley fuera la autoridad suprema y donde nadie estuviera por encima de ella. Sin embargo, nuestra Constitución, como toda obra humana, tiene defectos, como los tienen todas las constituciones del mundo. Pero esos defectos, que son corregibles, no oscurecen ni desvirtúan el mérito de la propia Carta Magna, que sentó las bases de la justicia social, del respeto a la voluntad del ciudadano y de la grandeza de la patria mexiquense.
Enrique Enríquez, también hizo referencia a grandes hombres que establecieron las bases de la nación mexicana. Se hace referencia a las leyes de reforma y a la visión juarista de la separación de la Iglesia y el Estado, ideas que permearon y que fueron elevadas a preceptos constitucionales por el Constituyente de 1917. Toda esa sabiduría se recoge justamente en este libro, Temas Constitucionales e Históricos, que la Universidad Autónoma del Estado de México edita para cumplir con el ideal de Enrique Enríquez, el difundir la ciencia jurídica y la historia de manera sencilla y efectiva entre la población. Así, nuestra universidad replica el ejemplo de aquel hombre que fue jurista, educador y visionario, y que su cerebro como jaula de ideas brilló en las aulas de esta casi bicentenaria institución. Por ello, invito a todos ustedes a que se permitan adentrarse al mundo de la historia constitucional y nacional de nuestra patria y reconocer en las líneas de este libro el rostro de un mexiquense e institutense ilustre que sigue siendo referencia para todos nosotros. Quiero compartir con ustedes en este momento, y estoy seguro que Enrique A. Enríquez en este momento estaría muy contento de ver cómo en la 59ª legislatura, el día de hoy, estamos construyendo acuerdos por el bien de los casi 17 millones de mexiquenses, que hoy el debate y el análisis se da precisamente en las ideas de los 9 grupos parlamentarios que integramos esta legislatura. Por eso, no me cansaré y aprovecho nada más esta máxima tribuna para hacer un reconocimiento a los 9 grupos parlamentarios que integramos esta legislatura, al PRD, al PAN, a Morena, a Movimiento Ciudadano, a Partido del Trabajo, al Partido Verde Ecologista, al Partido Encuentro Social y, por supuesto, a mi partido, el Revolucionario Institucional, porque hoy en día nos dedicamos a construir acuerdos. Hoy en día los diputados marcamos la agenda en favor de los mexiquenses. También quiero compartir con ustedes algunas ideas que tuve a bien sacar el día viernes para todos ustedes. Compartir que el 27 de julio de 1917, el Congreso Constitucional, esto es, la 26ª legislatura, se erigió en Congreso Constituyente para constituir una constitución con 49 sesiones y concluyó sus trabajos el 31 de octubre de 1917, fecha que se aprobó y se rindió protesta con la nueva constitución. Fue presentada por Andrés Molina Enríquez, secretario de Gobierno, quien intervino en las discusiones. La Constitución Política de 1917 se integró en aquel entonces por 235 artículos y 8 transitorios. Participaron en el Congreso Constituyente 15 diputados, destacando entre ellos el papá del exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza y, por supuesto, Enrique A. Enríquez. Hoy, como ustedes saben, en el año de 1995 tuvo modificaciones nuestra Constitución con el entonces gobernador, el licenciado Emilio Choaipet, y hoy nuestra Constitución está integrada por 149 artículos. Pues los invito a todas y a todos a leer esta compilación, esta gran obra de nuestro gran constituyente Enrique A. Enríquez. Muchísimas gracias. A continuación, escuchemos los comentarios del libro que hoy se presenta por el maestro Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados y del Honorable Consejo de la Unión.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. En primer término, deseo agradecer la hospitalidad del doctor Alfredo Barrera, rector de esta universidad. Asimismo, saludo respetuosamente al diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez y al doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y con especial respeto y afecto al maestro Carlos Enríquez Escayón. Deseo también transmitirles un saludo del presidente de la mesa directiva de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Marco Cortés. En el marco del centenario de la Constitución de 1917, que aprobó la Cámara de Diputados, se establecía que debería de fortalecerse la relación institucional con los diferentes actores de nuestro país. Con este propósito, a la fecha se han firmado 21 instrumentos jurídicos con congresos de los estados, con universidades y con diferentes instituciones que se han sumado a los festejos del centenario de la Constitución de 1917. En este marco, el 9 de diciembre del año pasado, se suscribió un convenio entre la 59ª legislatura de este estado, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Cámara de Diputados, representada esta por el presidente de la Junta de Coordinación Política en ese momento, el diputado César Camacho. Pero además, se cobró un énfasis especial en que los festejos de los primeros 100 años de la Constitución del 17 también sirvieran para fortalecer y sumarse a las actividades conmemorativas de aquellos estados que también en 1917 habían expedido, publicado y promulgado sus constituciones. Fue por esa razón que de entre los 15 estados que hoy también celebran su centenario, además de la Ciudad de México, que tiene un estatuto, se encuentra el Estado de México, que como lo ha expresado el diputado Juvenal Roa Sánchez, el día de mañana se conmemora los 100 primeros años en que se expidió la Constitución, que fue publicada en diferentes fechas y que entró en vigor el 20 de noviembre aquí en el Estado de México. El Constituyente de 1917 fue la síntesis de un movimiento social que buscaba enfrentar las desigualdades que había impuesto un régimen político, económico y social. En 1910, el coraje colectivo se hace una voluntad creadora y en lo que ha llamado José Muñoz Cota el Sinaí en llamas en Querétaro, se reúnen 219 diputados de los diferentes distritos. El país se había dividido en 244 distritos electorales, en 216 de ellos se celebraron elecciones y concurrieron 219 diputados porque en algunos casos se admitió que además de los diputados propietarios estuvieran los diputados suplentes. En el caso del Estado de México, que en esa fecha se decidió dividirlo en 16 distritos electorales, en 13 de ellos se celebraron elecciones. Hubo 11 distritos representados, en virtud de que 2
juntas preparatorias el 21 de noviembre de 1916 y que inauguraron el 1 de diciembre con la presencia del jefe del Ejército Constitucionalista, sobresale la Diputación del Estado de México. Mencionar que el primer presidente de la mesa directiva provisional es el diputado Antonio Aguilar, diputado del Estado de México. Entre esos 11 diputados, y el motivo de la presentación de esta obra lo constituye precisamente la participación y la presencia de un joven de 30 años que tuvo un papel distinguido en el constituyente del 17. Enrique Apolinar Enríquez tenía ya una formación sólida en el conocimiento jurídico y una experiencia social que le permitió destacarse entre los diputados que no solamente participaron en los importantes debates, sino contribuyeron a los dictámenes más relevantes de los artículos que hoy llamamos los pilares de la Constitución en el marco social, porque son los primeros artículos que figuran en una Constitución en donde se atiende a los grupos sociales. Con mucha razón y sin ningún regateo a nivel nacional e internacional, se ha reconocido a nuestro texto como la primera Constitución social. Lo han dicho aquí quienes me han antecedido en el uso del micrófono. Se inaugura el liberalismo social. 2 años después se expidió en Weimar una constitución bajo la ilustración de uno de los más distinguidos constitucionalistas como Carl Schmitt. Bien, ni en esa constitución de 1919, que tuvo ese respaldo de uno de las inteligencias jurídicas más importantes del mundo, no se conceptualizaron los dispositivos que hacen de nuestra Constitución un extraordinario obelisco jurídico. Enrique Apolinar Enríquez, oriundo de Toluca, es el representante del Distrito 14, con sede en Texcoco, que ocurre y concurre a las 66 sesiones que tuvo el constituyente del 17 de manera ordinaria y a la permanente que a partir del día 29 se estableció. Y Enrique A. Enríquez se integra a un grupo de constituyentes que dejan escritos una serie de temas en los que no puede disociarse la presencia que vivieron en el constituyente del 17. Así, al lado del diputado sonorense Juan de Dios Bojorquez, del michoacano Jesús Romero Flores y de Félix Fulgencio Palavicini, podemos encontrar un testimonio vivo de lo que fueron las sesiones, de la expresión que se dio en este colectivo de mentes brillantes, pero sobre todo de voluntades en donde había una hondura social, porque venían de haber recibido de diferentes testimonios y vivido en carne propia lo que querían y lo que constituían la respuesta a las demandas sociales. El texto que hoy tenemos la oportunidad de presentar y que constituye un elemento indispensable en la lectura de la historia del constituyente, pero además un referente obligado para entender los temas constitucionales e históricos. Esta obra, que son precisamente los temas constitucionales e históricos, que se compone de 21 capítulos, entre los cuales prácticamente la mitad son de índole jurídica y otros aportan razones históricas, tuvo como un respaldo decisivo, primero institucional, pero debido al compromiso personal de quienes hoy deben sentirse orgullosos de haber participado
Recuerdo que en la segunda semana de febrero, después de que se habían entrevistado el 5 de febrero en Querétaro, el maestro Carlos Enríquez Escayón tiene una entrevista con el diputado César Camacho y le entrega en propia mano un documento que por los años que tenía se ve una presencia de un documento ya muy antiguo. Y establecen un compromiso de que el pensamiento que se encontraba a través de diferentes temas del constituyente Enrique A. Enríquez fuese conocido a través de la difusión institucional. Y el diputado César Camacho, que como aquí también lo han mencionado, además de tener esta responsabilidad en la Cámara de Diputados, es un distinguido mexiquense y además un conocido intelectual que abrigó aquí los conocimientos que lo han hecho tener un reconocido papel, no solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino a nivel de diferentes ámbitos en los que se ha destacado. Y sí soy el compromiso para que se imprimiera, se difundiera y obviamente se presentara esta obra. Y nos da mucho gusto ser partícipes a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, lo que realizaron, repito, con una voluntad que era imprescindible para llegar a tener lo que hoy tenemos como resultado. La labor de la universidad, que fue la que arropó y editó este texto de los temas constitucionales e históricos, y la Cámara de Diputados de este Estado, que contribuyó de manera decidida para que apareciera esta obra. Esta obra tiene además de una oportunidad en los temas que toca, una relevancia en lo que es el pensamiento jurídico que transmite o traduce la formación recia, sólida, robusta del diputado Enrique A. Enríquez, que es mencionado como uno de los que más participó en aquel grupo que constituyó Pastor Rueda para elaborar dos dictámenes importantes, el del 27 y el del 123. Y curiosamente, las circunstancias históricas reúnen ahí, en este grupo de diputados, a dos distinguidos mexiquenses que además tienen una relación familiar. Por una parte, el diputado Enrique Apolinar Enríquez, y quien es el biólogo, quien es el que lleva a cabo todo ese andamiaje que sostiene la argumentación del dictamen del 27 y del 123, Andrés Molina, quien incluso posteriormente, como lo han mencionado, en la elaboración de los textos posteriores en el Estado de México tendrá un papel. Permítanme hacer únicamente alguna mención de los temas que trata con una gran acuciosidad y con una forma didáctica, sencilla, yo diría hasta coloquial, que hace el constituyente Enrique A. Enríquez. Ensayos constitucionales de una gran profundidad, como es el que recoge bajo el título de la supuesta bastardía de origen de la Constitución de 1917. Uno de los ataques que provenían de varios intelectuales que habían servido al régimen de Victoriano Huerta, como fue el licenciado Jorge Vera Estañol. Cuando aparece la Constitución, hacen análisis jurídicos señalando que esta Constitución era una Constitución espuria. ¿Por qué? Porque no siguió el procedimiento que para su modificación establecía la Constitución del 57 en su artículo 127. Se convocó a un Congreso Constituyente para hacer modificaciones al texto de la Constitución del 57.
no para hacer otra constitución. Y sin embargo, el decreto correspondiente y las modificaciones que se hacen, se trata de una constitución prácticamente nueva, pero que no siguió el procedimiento que señalaba la Constitución en su artículo 127. Consecuentemente, es una constitución que está al margen de la ley, una constitución ilegal. Y recoge el abogado y general Enrique Enríquez varios testimonios y estudios importantes para terminar esta supuesta bastardía que se le achaca a la Constitución o que se le imputa a nuestro texto legal. Por una parte, los razonamientos que hace Andrés Molina Enríquez, pero se apoya en dos extraordinarios juristas y constitucionalistas. Por una parte, el constitucionalista Miguel Lanz Duret, y por la otra, al maestro Felipe Tena Ramírez. Y ambos nacionales, porque además invoca a toda una serie de abogados y juristas chilenos, cubanos, que también fortalecen los argumentos en señalar que si bien es cierto no se siguió un procedimiento, el movimiento revolucionario se constituyó en un factor real del poder, que recordando la definición de Fernando Lasalle, cuando le preguntan qué es una constitución, señala que es la suma de los factores reales de poder. En consecuencia, la revolución, que es fuerza en ese momento, se convierte en derecho y queda legitimada en esa forma. En otro artículo, repite prácticamente estos argumentos cuando habla de los criticastros de la Constitución de 1910. También hace una extraordinaria relación de qué es la esencia de la Constitución de 1917. Y ahí expresa, lo conocía de propia mano, estuvo en las discusiones, participó en los debates. En el diario de los debates viene su nombre como uno de los que participaron en la discusión del artículo 27 constitucional, no solamente en el dictado, que fue además el diputado Enrique A. Enríquez uno de los más puntuales en las sesiones que se tuvieron. Era un constituyente que, repito, aparece en las firmas de 209, pero que tenían tareas, y fue el constituyente del 17 el que ha tenido el menor tiempo para hacer un texto constitucional. 1824 y 1857 se estuvieron aproximadamente más o menos 11 meses. Pero el constituyente del 17, que inicia sus trabajos el 1 de diciembre, trabaja menos sesiones, porque si bien es cierto, don Venustiano Carranza se presenta el 1 de diciembre a leer el discurso de lo que va a ser su proyecto constitucional, no envía el proyecto sino hasta el 6 de diciembre. Y las comisiones empiezan a trabajar y dictaminan hasta el 13 de diciembre. 7 semanas tuvieron los constituyentes, con un trabajo en el que estaban las sesiones matutinas, vespertinas y nocturnas. Y en ese trabajo tan intenso se produjo esta obra colosal que es nuestro texto, que no solamente organiza, sino armoniza nuestra vida colectiva, y que se ha convertido en el referente, en el conversatorio natural de los grandes acuerdos nacionales. Uno de los textos históricos que muestra un gran conocimiento, pero un gran afecto de Enrique A. Enríquez, que incluso fue director de esta institución, es el que se refiere y así le llama, el Instituto Científico y Literario del Estado de México. Y en él hace toda una narración histórica a partir de 1827, cuando, derivada de la Constitución, se ordena la creación de una institución educativa. Y menciona a
los talentos, inteligencias que constituyeron aquí para hacer de esta casa el domicilio de la razón y del conocimiento. Menciona entre ellos a Ignacio Ramírez, quien propone una extraordinaria iniciativa para que los municipios bequen a estudiantes que les permitan venir a estudiar al Instituto Científico y Literario del Estado de México. Y un gran número de quienes serían las voluntades y los talentos más importantes de la época tienen como experiencia y formación su paso por el instituto. En esta obra de los temas constitucionales e históricos de don Enrique A. Enríquez, encontramos una extraordinaria cantera que nos permite no solamente conocer la historia, y es importante, porque la historia es la única profeta del futuro. Pero en este conocimiento se cumple lo que en el último discurso que se pronunció mencionó también un joven diputado de Guanajuato, Hilario Medina. Hilario Medina, un joven diputado del estado de Guanajuato, pronuncia el último discurso y en las últimas líneas de su discurso señala que a la Constitución, lo dice hace 100 años, que a la Constitución hay que sentirla, hay que vivirla, hay que comprenderla, pero sobre todo hay que respetarla. Hoy el texto de Enrique A. Enríquez nos permite conducirnos por esta ruta. Y agradezco a las circunstancias, a la vida, lo he dicho hace poco, el tener un privilegio irrepetible de vivir estos primeros 100 años de la Constitución. Y vivirlo y participar en proyectos tan importantes como los que han sembrado la 59ª legislatura de este Estado, la Universidad Autónoma del Estado de México, para beneficio de lo que es la gran construcción que tenemos frente, que es nuestro país, que es México. Muchas gracias. En estos momentos, escuchamos palabras de agradecimiento por el maestro Carlos Enríquez Escayón, hijo del general Enrique A. Enríquez, autor del libro. Doctor Alfredo Barrera Vaca. Doctor Jorge Olvera García. Diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez. Querido maestro Sadot Sánchez Carreño. Se ha dicho que la nobleza obliga. Y en este caso, la obligación es manifestar el profundo agradecimiento que como hijo del general y licenciado Enrique Enríquez me asalta, así como a mi otro hijo y los demás descendientes de mi padre que lamentablemente no pudieron asistir. Pero en estas condiciones, lejos de ser una obligación, se conforma en un regocijo, en un acto único, inolvidable,
en nuestras vidas. Que en lo personal y por amor filial yo pensara que la obra de mi padre a lo largo de su vida, que fue muy rica y en muchos aspectos merecía ser reconocida y homenajeada, no tendría problema. Y yo hago uso de este texto en las clases que imparto en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en mi clase de garantías constitucionales en materia penal. Y lo hago con mucho orgullo. Entonces, el agradecimiento será eterno para nosotros, los descendientes, a todos ustedes, porque las palabras vertidas por todos los que me han anticipado aquí en el uso de la palabra es extraordinaria. Me tocaría equipararla como me platicaba mi papá, que como dijo el maestro Salvador Sánchez Carrillo, no faltó a una sola sesión del Congreso Constituyente. Y además me decía, era una delicia, era abogadazos los que hablaban en materia jurídica, en materia política, en materia social. Él no era dado a ir a la tribuna para cualquier cosa, tenía profundidad. Pero se me hace necesario, aunque me exceda en el tiempo, hacer resaltar una cuestión. Mi padre obtuvo su título de abogado en 1913, aquí en la Escuela de Jurisprudencia. Y en 1900 pudo haberse quedado cómodamente ejerciendo la profesión o algo más. Pero ya desde joven, como institutense, y como lo fue siempre el instituto, eminentemente juarista, conmemoraban el nacimiento y muerte de Benito Juárez. Y se reunían y convocaban a jóvenes también del Estado de México, de otras partes de la República, para que vinieran aquí al instituto y se rindiera ese homenaje. Entonces, ¿qué pasó con mi papá después? Él había sido un antirreeleccionista consumado e inclusive había sido editor de periódico. Pero al llegar las fuerzas constitucionalistas a Toluca, al mando del general Francisco Murguía, mi padre no dudó en integrarse a las fuerzas constitucionalistas y fue bien recibido por el general Murguía. Y desde ese entonces duró en la lucha armada, que como al poco de los 3 o 4 meses abandonaron el Estado de México y se fue con ellos al norte. Y ahí le tocó combatir y se jugó la vida. No nada más fue de gabinete, no más fue de estudios. Una resistencia pacífica, como se dice ahora. No, se jugó la vida. Y estando precisamente destinado en Texcoco, en la Brigada 13, le dijeron, licenciado, usted debe ir al constituyente. Y entonces pidió licencia ilimitada en el ejército y jugó para el diputado y ganó la elección. Y hubo quien pretendió objetarla, pero de todas maneras ganó. Terminado el Congreso Constituyente, en el cual desde luego, como ya hizo notar el maestro Sadot, colaboró fundamentalmente en el artículo 27, junto con su tío,
me decía que le había servido mi papá de amanuense a don Andrés Molina Enríquez. Parece que los Enríquez se han significado en la vida del Estado de México. Hubo otro institutense, entiendo, el ingeniero Silviano Enríquez. Y el hermano de mi padre, el profesor Heriberto Enríquez, muy querido y que tiene una gran vía aquí en esta calle. Bueno, pues terminado el constituyente, lo llamaron de la Secretaría de Relaciones, le dijeron que el señor Carranza quería tener una representación diplomática en el exterior, que les explicara que los revolucionarios no eran una pandilla de pícaros y demás. Y con ese motivo lo fue como encargado de negocios en Colombia, Venezuela y Ecuador, con residencia en Bogotá. Posteriormente pasó a Uruguay y posteriormente a Argentina. Finalmente fue nombrado ministro residente en Costa Rica. Al llegar a Colombia, no sé por qué extrañeza, pero no tardó en contraer matrimonio con una colombiana. La mayor de mis hermanas ahí nació, la segunda nació en Uruguay, y ya las demás, mis demás hermanas nacieron unas aquí en el estado, en Toluca, y otras en el Distrito Federal. Y yo, al que fui el último, nací ya en el Distrito Federal. Posteriormente a esto, regresó a Toluca a retomar sus clases en el instituto y fue nombrado director. Y dejó la dirección del instituto para volver a jugar como diputado a la 32 legislatura del Congreso de la Unión, en la que se modificó la Constitución y su lema, sufragio efectivo, no reelección, para permitir la reelección del general Obregón como presidente. Es el caso que mi papá, fiel a sus convicciones republicanas, revolucionarias, votó en contra del proyecto, en contra de esa situación. Y la consecuencia no se hizo esperar. Fue desaforado. Y al ser desaforado, terminó su carrera política. Regresó al instituto, a Toluca, hasta que más, y ejercer la profesión, hasta que más adelante decidió reingresar al ejército porque tenía derecho a ello, y por eso era coronel, ya había llegado al grado de coronel de caballería, y por eso pidió su cambio. Soy abogado, ahorita mejor a justicia militar, y desempeñó los cargos a los que se han mencionado en este caso. En el libro se da constancia de un escrito, de unas palabras de un coronel licenciado Fernando Cuen, creo, en donde se planteaba que quería que algún asunto de un militar fuera juzgado en el fuero de guerra por un juez militar como mi padre, que decía y dijo las palabras, quien como con el vigoroso pensamiento del héroe inmortal de Bresina sobre ser un jurista capaz e incorruptible, es un auténtico soldado forjado bajo las armas de Murguía y Fortunato Suazua, que le dieron al precio de su vida les enseñaron los indeclinables valores del soldado y la justicia y el orden. Entonces, no nada más eso, nada más esa,
Aquí se trata de un evento académico. Qué bueno que sirva y ojalá nuestros compañeros universitarios abreven en sus líneas y se informen, porque verdaderamente conocía la historia de México como ninguno y además vivió la realidad. Entonces, nuevamente, muchas gracias a esa trilogía que se formó con la Cámara de Diputados, que ya ha relatado el maestro Sadot, ante una petición mía al diputado Camacho Sadot, y que hizo suya también la universidad con el doctor Jorge Olvera y la Cámara, el Congreso local. Muchas gracias a estos y a sus generosas palabras de reconocimiento a la labor de mi padre. Y muchas gracias a todos. Comunidad universitaria, sea nuestra atención para escuchar el mensaje institucional del rector de nuestra máxima casa de estudios, doctor en educación, Alfredo Barrera Baca. Buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con respeto y admiración al maestro Carlos Enríquez Escalón, hijo del general y abogado Enrique A. Enríquez, antiguo director del Instituto Literario, a quien hoy rendimos homenaje con la publicación de su obra Temas Constitucionales e Históricos. Doy la bienvenida a cada uno de los familiares del constituyente que atestiguan este momento. También me honra saludar a dos ilustres egresados de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, cuya trayectoria fuera del campus enorgullece a los miembros de la comunidad universitaria por sus reconocidas aportaciones en materia de políticas públicas. Bienvenido a su alma mater, diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, maestro en Derecho y presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59ª Legislatura del Estado de México. Bienvenido, señor diputado. Bienvenido también sea el doctor en Derecho Jorge Olvera García, muy estimado exrector de nuestra universidad, docente, inspirador de nuestra comunidad y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Agradezco de manera especial la presencia académica del maestro Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y representante en este acto del diputado César Camacho Quirós, exgobernador del Estado de México y actual miembro de la Junta de Coordinación Política de la 68ª Legislatura Federal. Junto a ellos, agradezco la compañía del gabinete universitario y saludo también con afecto a los integrantes de las legislaturas federal y local que gentilmente nos acompañan. También destaco y agradezco la presencia de nuestra decana de la universidad, la maestra Estela Ortiz Romo, del profesor Inocente Peñalosa García, cronista universitario, del maestro José Alfredo Montes de Oca Mercado, defensor de los derechos universitarios. Gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria que se dan cita en este mediodía. Señoras y señores, a lo largo de este año, la 63ª Legislatura Federal, la 59ª Legislatura Estatal y la Universidad Autónoma del Estado de México coincidieron en celebrar el sesquicentenario de la Constitución Política de 1857, porque compartimos el tronco identitario de las instituciones que hoy cumplen una misión propia a favor del proyecto de nación de todos los mexicanos. Este día, las diputaciones federal y estatal, así como la comunidad universitaria, nos reunimos para honrar la memoria que identifica nuestro presente, que obliga frente a nuestro pasado y que reconoce
a seres visionarios por su porvenir. Presentar la reedición del libro Temas Constitucionales e Históricos, obra de Enrique A. Enríquez, un constituyente comprometido con su patria, honra a las 3 instituciones que han colaborado para rescatar esta literatura de indudables aportaciones a la comprensión de nuestro México contemporáneo. Hablamos de un toluqueño eminente en sus múltiples facetas de actuación pública, entre las que hoy destacamos su personalidad de constituyente probo durante los debates de Querétaro de 1917 y, para nuestra comunidad, el haber sido docente y director del Instituto Literario. Percibimos a un hombre de pensamiento, acción y escritura congruente, de carácter apasionado con su ideología y en sus responsabilidades para con la nación. Hablar de sus contribuciones a la Carta Magna, firmada en Querétaro, demanda diferenciar entre la tarea del constituyente y el férreo carácter del constitucionalista. El autor asume en estos escritos que nacen de la necesidad de cumplir mi personal homenaje a la Revolución Mexicana, cuyos principios generosos he profesado y profeso con fervorosa convicción. Esa es la convicción y la profesión lúcida de memoria y la profesión del letrado de pensamiento profundo, Enrique A. Enríquez. Desde un primer plano, sustenta su palabra en las evocaciones de quien fuera un joven diputado en el Congreso Constituyente de 1917 y cuya ideología nacionalista y sensibilidad social habrían de influir en la elaboración del artículo 27 y en los debates de los artículos 33 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas colaboraciones, publicadas en el diario El Nacional y la revista El Legionario, según escribe, pretendían divulgar entre los oficiales de nuestro ejército conocimientos esenciales sobre algunas de nuestras constituciones políticas. Así, vistos en su contexto original, estos comentarios participaban de las controversias posteriores a la aprobación de la Carta Magna. Es una etapa intensa durante la cual el abogado Enríquez emergería como un valioso defensor de las ideas del constituyente frente a los sectores reaccionarios que se creían afectados por estas leyes. Más aún, se yergue como esclarecido heredero de una generación de pensadores liberales, los constituyentes del 57, dispuestos a defender sus convicciones en cualquier terreno, lo mismo en el campo del combate que en la tribuna o desde la escritura. Personajes armados con su noción de patria independiente, con un sueño de nación de gran porvenir y con los ideales de justicia y bienestar para todos los mexicanos. Concurren 3 personalidades de los campos académico y del servicio público que han contribuido a recuperar del polvo bibliotecario este volumen para devolverle la luz primigenia a los ojos del lector del siglo XXI. El exgobernador del Estado de México, César Camacho Quirós, brillante egresado de nuestra alma mater, justifica la relectura de este libro al decir: recupera el pensamiento de uno de los próceres del México moderno y porque además rescata la visión que compartían los hombres que nos legaron el texto constitucional que reforzó el republicanismo y consolidó el Estado de Derecho. En el respectivo prólogo, el doctor en Derecho Jorge Olvera García, distinguido exrector de nuestra institución, recuerda el origen institutense del autor y señala que en esta reedición es un reconocimiento al licenciado y general Enrique A. Enríquez, puesto que él encarna algunos de los valores más importantes de la máxima casa de estudios de la entidad, como el amor al conocimiento y su difusión, el ejercicio responsable de la profesión y el talante humanista. A su vez, el maestro Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política, asienta en la introducción
que este esfuerzo editorial ha dimanado de un compromiso de las legislaturas federal y local y de la propia universidad con el propósito de mostrar la vigencia de este pensamiento y sobre todo compartirlo con México para que nuestra nación conozca la historia constitucional del país y del Estado. Los tres prominentes egresados de la máxima casa de estudios de la entidad también coinciden respecto a la identidad mexicana que el autor toluqueño ha impregnado a la Carta Magna durante su participación en los debates de Querétaro, en especial sobre el crucial artículo 27 de la Constitución del 17, referente a la propiedad sobre aguas y tierras de la nación, un código motivado por los anhelos de justicia social del pueblo de México y que ahí habrían de materializarse. Existe en el constituyente Enríquez una faceta ya reconocida, pero que hoy resalta como nunca frente a nuestra comunidad. Es el rostro de identidad donde se sintetizan el compromiso con la historia propia y la responsabilidad ante nuestro ávido de mejores futuros. Me refiero al alto aprecio que el ilustre constituyente expresara por su formación institutense. Es perceptible la satisfacción frente a su alma mater, cuestión que refleja en 5 de los 19 artículos, donde asoma su orgullosa identificación académica con otros egresados del Instituto Literario con quienes habría de compartir diversas luchas históricas. Entre tantos, el enorme Andrés Molina Enríquez y los también constituyentes Antonio Aguilar y Macario Pérez. Además, la deliciosa reseña sobre el Instituto Literario es un aporte extraordinario a la interpretación histórica de aquello que ayer construimos y que hoy nos constituye. Temas constitucionales e históricos nos recuerda que la nuestra es una nación construida por la voluntad de un pueblo capaz de sobrevivir cataclismos y adversidades de toda índole, gracias a la solidez de sus fundamentos e instituciones, como lo son los principios ideológicos de nuestra Carta Magna y sus instituciones como nuestra Universidad Pública Mexicana. Son páginas luminosas porque esclarecen los orígenes del proyecto de nación que aspira a la paz entre individuos y naciones, que ve en la instrucción pública una estrategia para satisfacer los anhelos sociales y por ende establece un sistema de educación superior. En su momento, los objetivos de este sistema fueron encomendados al Instituto Literario y hoy se materializan en la universidad pública, que es nuestra casa de estudios. Felicito a los representantes de las tres instituciones que sumaron esfuerzos por conmemorar el sesquicentenario de la Constitución Política de 1857 y que decidieron con gran acierto reeditar la obra del constituyente Enrique A. Enríquez. Hoy rendimos el mejor homenaje que se puede hacer a un escritor, publicando su obra. Que nunca la actual generación ni nuestros sucesores olviden el revolucionario, al hombre de leyes, al director del Instituto Literario, cuyas palabras resuenan hoy con claridad. La Constitución de 57 y la de 17 deben ser consideradas como expresión de la voluntad, porque ambas son producto de sendas revoluciones victoriosas y estas, se ha dicho, son las formas supremas de legislar, como la que dita en nuestra historia la revolución de Ayutla y la revolución constitucionalista. Así él lo escribió, así volvamos a leerlo. Patria, ciencia y trabajo. Acto seguido, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México testimonia amistad y gratitud por su presencia a nuestros invitados, con la entrega de constancias por la presentación del libro Temas Constitucionales e Históricos en el marco de los festejos del centenario de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de México. Y también la entrega del libro Leopoldo Flores 2000, DC,
Entrega al doctor Jorge Olvera García. Se hace entrega al diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez. Entrega de obsequio al maestro Sadot Sánchez Carreño. Se realiza entrega al maestro Carlos Enríquez Escayón. Comunidad universitaria, invitados todos. Es así como damos por concluida la presentación del libro Temas constitucionales e históricos. La Universidad Autónoma del Estado de México agradece su asistencia. Que tengan todos una excelente tarde.